Carlos Guillermo Senra, retomando las producciones para mi lista de reproducción, valga la casi redundancia, Prensa EHCI, YouTube EHCI, Educación Humana Coaching Integral, mi método de crecimiento humano y de, en particular, una serie de estrategias de esto que es el mundo de la resolución rápida de problemas. A esto refiere esta palabra coaching, pero además investigación integral, educación integral, esoterismo, con unos cuantos años a esta parte de tratamiento del tema en medios de comunicación, en distintos canales, en el mío y en otros, y en las modalidades grabada y en vivo. Confiamos en que podemos hacer un programa básicamente con temas urticantes sin que acontezca nada. Principalmente que mi canal siga con vida. De a poquito comencé las últimas semanas a hacer directos. Cada tanto los hacía cuando daba clases de psicopatología en vivo en simultáneo con la caja de Pandora. Y bueno, llegó el gran momento de apostar por retomar temas escabrosos, por qué no decirlo, en la consideración de la mayoría de la gente, y poder seguir con vida unos cuantos más en mi querido canal EHCI. En el día de hoy, golpes militares y poder mundial, nada menos que con Adrián Salvucci, quizás el más entrevistado por mí de todos los entrevistados. Adrián Salvucci, referente mundial indudablemente en materia de geopolítica, investigación de trama oculta de poder político mundial y en paralelo lo mismo con el mundo de las finanzas. El título de dos de sus obras fundacionales lo dice todo: El cerebro del mundo y colonialismo financiero mundial, pero hay mucho más dentro de su obra y mucho más todavía en materia de cantidad y al mismo nivel en materia de valor, por supuesto, como comunicador en redes sociales, tarea que continúa ahí junto a su compañero Enrique Romero. Sin más, Adrián, bienvenido a este impulso renovado de Prensa EHCI. Bueno, ¿qué tal, Carlos? Antes que nada, muchísimas ganas por este nuevo contacto, esta nueva participación que me permitís en tu canal para que charlemos sobre temas geopolíticos y sobre los temas que vayan surgiendo. Gracias por esta presentación tan honrosa que me das. Hago la siguiente aclaración. Me declaro unilateralmente no dueño de la verdad. Lo que yo trato de hacer son interpretar las cosas que están ocurriendo, aplicarles mi punto de vista, que no es imparcial, porque si alguien me diría, vos sos imparcial ideológicamente, no, no soy imparcial ni cultural ni ideológicamente. Compartimos muchos aspectos culturales contigo, la música, por ejemplo. Soy un wagneriano fanático, con lo cual ya más de uno que me está escuchando diría, uy, si es wagneriano, seguramente que entonces también es, y le pondrá los adicionales que estime. Y también hago una aclaración que creo que es muy importante. Yo no soy ni licenciado, ni doctor, ni profesor. Soy señor. He trabajado muchos años, nunca estuve, no tengo ningún título universitario y siempre trabajé en empresas grandes, hasta, bueno, ahora estoy retirado, en empresas grandes internacionales. Trabajé para una gran empresa de seguros y administración de riesgos anglo-norteamericana, para un broker de Lloyd's de Londres que ya desapareció porque los años hicieron que se fusionaran, hicieran otras cosas, y otras empresas que estaban siempre en el ámbito de la administración de riesgos, lo cual es bueno porque te permite esa misma metodología, que es bastante sistemática, que es la identificación de riesgos, la probabilidad de que se puedan llegar a dar y una serie de cosas más, si uno lo aplica ya no a riesgos físicos o a riesgos legales, sino que lo aplica, como hacía yo cuando trabajaba, sino que lo aplica a todo lo que es la geopolítica mundial, permite entender un poquito por dónde pasan las cosas que están ocurriendo hoy en el mundo. Y más de uno, hasta hablando contigo, me ha señalado que a lo largo de los años que yo vengo insistiendo sobre ciertos temas que estaban
empezando a perfilarse. Bueno, hoy vemos lamentablemente que sí, se están perfilando y que ya son un riesgo para toda la humanidad. Ya no es, hasta hace poco a mí me preocupaba como riesgo para la Argentina. El corazoncito decía, bueno, mi corazoncito late en argentino, ahora es planetario. Y veo que esa opinión, ese enfoque geopolítico también se ve reflejado y yo aprendo muchísimo, no mucho, muchísimo escuchando a los analistas geopolíticos de los Estados Unidos, no tanto de Inglaterra, sino los norteamericanos, porque ellos le están sufriendo en forma directa con el psicópata que se ha infiltrado y ha usurpado la presidencia de la nación allá, la Casa Blanca, como tenemos un psicopatita más chiquito por su menor poder que ha hecho lo mismo en la República Argentina y que lamentablemente en muchos países del mundo, más allá de que son de izquierda o de derecha, son personas casi inaceptables, algunos son realmente enfermos mentales, me refiero muy específicamente a Donald Trump y a Javier Milei, y algunos son, en fin, de izquierda, otros se identifican con la derecha, pero no, ojalá pudiéramos decir, no, mira, yo estoy en contra de la izquierda, pero estoy a favor de la derecha. ¿Qué derecha, hermano? ¿Estás a favor de Macri? ¿Estás a favor de Donald Trump? ¿Estás a favor del padre y el hijo Bush? ¿Estás a favor de Javier Milei? Imposible, imposible. De manera que desde ese punto de vista, tomando una imparcialidad, quizás si alguien me preguntara, pero ¿a dónde estás parado ideológicamente? Diría, y yo ideológicamente soy justicialista de Juan Domingo Perón. ¿Por qué? No de lo que decía, sino de lo que escribía y lo que enseñaba. Porque Perón un poco fue el mentor que le dio forma, le dio estructura a lo que luego se llamó la tercera posición y también se utilizaron otros términos para definirlo. No tiene una sola terminología, pero nos decía, ni te enamores de la izquierda, sean los Kirchner, sea Joe Biden, sea el que sea, sea Lula en Brasil, pero tampoco te enamores de la derecha, sea Donald Trump, sean los Bush, sea Bolsonaro, sea Macri y así, etcétera. O sea, yo creo que hay que mantener una imparcialidad. Hecho esa aclaración, solamente agregaría lo siguiente, antes que vos me vayas diciendo qué temas te interesa que abordemos en esta amable charla, que la geopolítica hay que tenerla presente por muchos factores, pero tiene dos factores que son determinantes y que nunca hay que perder vista. Y digo nunca porque hoy se ha perdido vista de eso, aunque se está empezando a recuperar a través de grandes analistas en distintas partes del mundo, inclusive en el mundo hispanoparlante, que es, en primer término, la geopolítica se ocupa de todo. No hay absolutamente ni un solo rubro que la geopolítica diga, ah, no, yo con eso no me ocupo. Sí, de todo. Se tiene que ocupar de lo político, obviamente, lo geopolítico en su aplicación geográfica planetaria, las finanzas, la economía, aspectos monetarios, aspectos culturales, la historia, desde luego, y todo lo demás que se pueda llegar a ocurrir, que a lo mejor en este momento, aspectos militares, la pucha. Para mí ha sido un gran beneficio haber estudiado, y te agradezco que vos mencionaste mi libro El cerebro del mundo, de la globalización al gobierno mundial, cuya quinta edición lo hice en el 2010 y ahí le cambié el título, porque el título original era El cerebro del mundo, la cara oculta de la globalización, que lo escribí en 1995 y dije, voy a ser cauto porque si pongo todas las ideas que tenía en ese momento van a decir, este es un conspiranoide loco. Así que dije, bueno, la cara oculta de la globalización, zafé. Pero ya en el 2010, cuando hicimos la quinta edición, dije, no, estamos yendo de la globalización, que fue el gran, la gran ejercicio intelectual de los años 90, ya estamos en las antípodas, perdón, en la antesala de un gobierno mundial. Y ya hoy existe ese gobierno mundial, si querés hablamos un poco de eso, y la vasta mayoría de la gente no lo ve. Entonces, ese es un aspecto de la geopolítica. Abarca todo. Y no la inventó nadie. Yo tengo una teoría que muchos van a estar de acuerdo, otros no, que en realidad el primer experimento en la tercera posición ideológica la hizo Italia a partir del 2019, cuando se fundan los Faccios di Combattimento, que luego fue Benito Mussolini. ¿Y qué fue? Italia, traicionada después de la Primera Guerra Mundial, en 1919, te estoy hablando de hace más de un siglo, dijo, bueno, vamos a probar algo, acá tenemos a un líder, Benito Mussolini, que entiende mucho de estas cosas para la Italia entonces, pero Mussolini dijo, no quiero estar ni con la derecha
usurera de Nueva York y Londres, pero tampoco quiere estar con la izquierda bolchevique de Moscú. Y después, una década y media después, vino otro experimento, mucho más preclaro, pero mucho más odiado, mucho más discutido a nivel planetario, que fue el nacionalsocialismo alemán, que también dijeron, no vamos a tener absolutamente nada con los usureros de Nueva York, de Londres y donde estén, y mucho menos vamos a tener algo que ver con los bolcheviques de Moscú. Es más, el enorme error del nacionalsocialismo fue una guerra en dos frentes, mientras peleaba contra los representantes de la usura de la derecha de Nueva York y de Londres, se metieron en una guerra en otro frente contra la ex Unión Soviética. El resto es historia, fue un error catastrófico. Pero el que sí le dio forma, muy bien, muy coherente, porque el país, gracias a Dios, estaba en paz, a partir del año 1945, fue un tal Juan Domingo Perón, que le dio, no hubo guerra, menos mal, Dios, Argentina nunca estuvo en guerra, él lo expuso de una forma no agresiva, y aún así lo expuso tan bien, tan coherente. Es más, yo creo que mucho más coherente que Mussolini y los suyos o Hitler y los suyos. Lo expuso tan coherentemente que en algún momento dijeron, los señores que manejan el mundo dijeron, guarda con este argentino, va a ser mejor que lo hagamos saltar. Y en 1956 y 1955 lo hicieron saltar. Eso es la historia. ¿Por qué? Porque tenían miedo no por la fuerza militar que pudiera tener Argentina, como la tenía Alemania en la Segunda Guerra Mundial, sino por la fuerza ideológica que podría llegar a trascender. Así que dijeron, mejor lo barremos. 18 años en el exilio, 18 años fuera del poder, y en 1973 vuelve. Pero ya estaba viejo, ya era un león herbívoro, como él mismo dijo, se murió menos de un año después, y aunque dejó a su mujer mal preparada, buena mina, pero mal preparada, sí, ella todavía está viva y la admiro y la adoramos por lo que hizo, por el coraje, la honestidad intelectual que tuvo, pero no tenía ni remotamente el vuelo que tenía Juan Perón, y hacen lo mismo los militares pro-norteamericanos aquí en Argentina, y el 24 de marzo de 1976, hace casi exactamente 50 años, otro golpe militar y la sacan. Y a partir de ahí, Argentina jamás se recuperó. No digo que hizo un gobierno excepcional, pero sí digo lo siguiente, todos los gobiernos, desde María Estela Martínez de Perón, fueron uno peor que el otro, no hay uno que podamos decir, no, pará, estuvo fulanito, no, una porquería, realmente, y el resultado visible es la Argentina que tenemos hoy, y lo último que agrego es, como yo te llevo unos cuantos años a vos, yo nací en 1952. Cuando fue el golpe de 1976 aquí en Argentina, yo tenía 23 años. Hoy tengo 74, ya casi 74 por cumplir. De manera que viví la época, no la entendía en ese momento, no la entendí de todo, pero sí la estudié y traté de indagar de dónde viene, quiénes son los que están realmente detrás de todo esto, y me permite hacer, con esto redondeo, una suerte de apreciación geopolítica de cómo está Argentina, por qué han utilizado Argentina, cuáles son los riesgos que corre Argentina, por qué lo que ocurrió desde entonces en Argentina lo podemos tomar no como un modelo planetario, pero como una especie de lección planetaria que los propios enemigos de la Argentina lo utilizan, han aprendido y siguen aprendiendo mucho de Argentina, como por ejemplo en lo militar, en la guerra de Malvinas, aprendieron mucho de Argentina, porque Argentina será país débil, país impredecible, un quilombo, lo voy a decir en francés, un quilombo total, pero cuando está ante una situación donde realmente hay que tener los atributos bien puestos, demostró en 1982 que tenía los atributos bien puestos. A partir de ahí, bueno, vos decime a ver cómo querés que sigamos evaluando esto. Me pareció oportuno hacer estas pequeñas aclaraciones previas solamente. Un autor, nada menos que un señor llamado Ouspensky, que junto a Gurdjieff integraban la escuela del Cuarto Camino, de las pocas cosas en el mundo de la historia, con un contenido docente, humano, espiritual, psicológico, integrador. En uno de sus libros, el maestro Ouspensky titula, para un capítulo, ¿es el mundo un caos o un sistema? Y lo pasa a desarrollar con toda su genialidad. Entonces se me ocurre como primera pregunta esta idea, y atando cabos con todo, con la muestra, con el microscopio, con la lupa, con el caos, con el sistema,
si el conjunto de golpes militares de la Iberoamérica de aquel entonces, 60, 70, 80, realmente un hervidero, y el golpe militar en Argentina en particular, eran un caos o un sistema. Creo que percibimos más o menos la dirección, pero a ver qué escuchamos de su parte. Bueno, me encantó el comentario que hiciste presentando esta charla, esta parte de la charla, porque sí, efectivamente hay que tener en cuenta todos los rubros, y vos también inclusive estás insinuando, diciendo que también hay un rubro místico, y no es casualidad que en esta etapa de la globalización, llamémoslo así, o de este nuevo desorden mundial, donde el sionismo cobra una relevancia excepcional. Ahora podemos hablar qué es el sionismo para que nadie se confunda y decir, los judíos, no, pero un cachito. Justamente el sionismo ideológico tiene una participación minoritaria del pueblo judío, la participación mayoritaria en números demográficos y en dinero, porque hoy la política la mueve el dinero, son justamente los protestantes evangélicos estadounidenses y en menor medida los alemanes. Esos son los que ponen la guita, por así decirlo, y los que tienen la mayor fuerza, y son los más irracionales, porque ponen en el centro del camino justamente, no voy a decir lo religioso, porque para mí no es religioso, es lo místico satánico, y ni ellos se dan cuenta que están sirviendo a fuerzas satánicas. Te doy un ejemplo, el actual embajador norteamericano ante Israel no es un judío, es un señor que se llama Mike Huckabee, ex gobernador de Carolina del Sur, en Estados Unidos, protestante evangélico fanático, que no tiene ningún empacho en decir, no, está bien, pero Estados Unidos, y yo, esa es mi misión, tenemos que aliarnos al Estado de Israel. Y cuando un periodista muy lúcido en Estados Unidos, que se llama Tucker Carlson, que estaba en Fox News y lo echaron hace mucho tiempo y ahora tiene su propio, hoy es el periodista más popular porque es muy seguido por la gente, porque es un hombre muy lúcido, cuando le pregunta, bueno, pero Israel, ¿por qué nosotros los norteamericanos debemos pelear las guerras de Israel? Porque claramente lo que está proponiendo Donald Trump es que Estados Unidos haga la guerra en Medio Oriente y en buena parte del planeta que quiere Israel en la figura de Benjamín Netanyahu. Y le termina diciendo, cuando ya lo presiona en las preguntas y le dice, sí, bueno, pero dígame, no, bueno, porque esta es su tierra prometida. Y le dice, perdón, el señor Netanyahu no tiene nada que ver con Palestina. Sus antepasados jamás vivieron en Palestina. Es más, le recalca, su papá nació en Polonia. Se llamaba Bezalel Milejkowski. Milejkowski, tengamos presente ese apellido, porque, y después emigra, después de la Segunda Guerra Mundial, Bezalel Milejkowski emigra a el Estado de Israel. Y como hacen muchos judíos, no solamente en la sociedad israelí, sino en todo el mundo. Yo me crié en Nueva York y lo conozco esto muy de cerca, que se cambian el apellido o lo modifican o lo adecúan o lo disimulan. Puedo entender que pueden tener 10.000 razones para hacerlo, pero cuando llega el papá de Benjamín Netanyahu, que se llamaba Bezalel Milejkowski, al Estado de Israel, cambia su apellido y se pasa a llamar Netanyahu. Netanya es una ciudad que está al norte de Tel Aviv. Habrá tenido alguna razón, vas a saber, histórica de él o de su familia, lo que sea. Netanyahu, perfecto. ¿Y qué tiene que ver con la tierra de Palestina? Absolutamente nada. Y uno ahí empieza a notar, entonces le pregunta este reportero Tucker Carlson, bueno, pero si no tiene él, ¿por qué tiene que ahora Palestina entregarle estas tierras de Palestina cuando los palestinos que son semitas viven acá desde hace 1800, 2000 años prácticamente? ¿Cuál es la razón? Lo aprieta y cuando no sabe qué responder, el embajador protestante evangélico norteamericano anti-Israel, Mike Huckabee, le termina diciendo, porque Dios lo prometió. ¿Cómo Dios lo prometió? Claro, en la Biblia hace toda una interpretación en el Viejo Testamento, que si lo uno con el Nuevo Testamento, porque ellos hacen
trampa, porque dicen que la previsión de que cuando los judíos vuelvan a Israel, sí, pero está hablando de los judíos de la Biblia y los que son ahora los que vienen de Europa del Este, Polonia, Ucrania, toda esa región, no tiene nada que ver con las 12 tribus originales. Es más, hay un judío, un historiador judío muy interesante, que se llamó Arthur Koestler, que hace muchos años, hace más de 50 años, escribió un libro muy bueno, que a mí me abrió mucho los ojos, que se llama La 13ª tribu. ¿Y de qué habla? Que los judíos que se convirtieron en masa en el siglo IX, en el siglo antes, en el siglo VIII, en Ucrania, sur de Rusia, y Polonia al judaísmo, lo hicieron porque los rusos lo obligaron, de ahí la gran bronca que le tienen a los rusos, y tenían que elegir una religión, porque los rusos le dijeron, ustedes son unos bárbaros, son unas bestias, son unos asesinos totales, porque no tienen religión. Le dijo, así que los obligó, la leyenda dice que el rey de los cázaros era un tal Bulán, lo obligó a adoptar una religión. Entonces, esa misma tradición dice, pensaron, los rusos dijeron, hacete cristiano o hacete musulmán. Y el rey Bulán dijo, esto lo estoy diciendo porque no hay un documento que lo avale, es la tradición, la leyenda, por así decirlo. Si nos hacemos cristianos, vamos a estar sujetos al mandato de Constantinopla. Si nos hacemos musulmanes, vamos a estar sujetos a la voluntad del califato de Bagdad. Entonces mandaron a llamar un doctor de España, un rabino. Y vino el rabino, los escuchó, vamos a ir palabra más, palabra menos, le dijo, pero si yo soy judío y los cristianos descienden de mi religión y los musulmanes descienden de mi religión. Hace una cosa, háganse judíos. Y el rey Cásaro, Bulan, se convierte al judaísmo, su clase dirigente se convierte al judaísmo, y luego obligó a todo su pueblo a convertirse al judaísmo, que estaban básicamente centrados en lo que hoy es Ucrania. Eran nómades en gran medida. Fueron consolidándose, emigraron hacia Occidente, pasaron por Polonia, se asentaron en Alemania, especialmente en la zona de Frankfurt, toda esa zona central de Alemania, e empezaron a aplicar lo que muchos llaman, yo lo llamo así, mi colega Enrique Romero también, la magia negra babilónica, la invención del dinero sin existencia, pero con una enorme carga de guerra psicológica, que uno termina creyendo que sí. Es como hoy en día decir, no, pero por ejemplo, el dólar. Yo te puedo contar una anécdota que me la dijo un amigo norteamericano, porque desde que Richard Nixon sacó el dólar de tener el respaldo en oro, que fue en abril de 1971, Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, uno dice, bueno, pero antes el dólar por lo menos eran 35 onzas por cada $100. Ibas con $100 y podías decirle, dame mis 35 onzas de oro, y te la daban, porque inclusive decía al principio Gold Certificate, de la Reserva Federal, certificado en oro, y los más viejos billetes decían Gold Certificate, o sea, certificado de oro o certificado de plata, metálica. Le pidió este amigo mío a la Reserva Federal, haciéndose el pícaro, che, tengo un billete de $100, ¿en qué lo puedo convertir? ¿En oro? ¿En oro? No. ¿En plata? No. ¿En algún otro metal? No. Bueno, pero entonces, ¿en qué lo puedo convertir? Y le terminaron diciendo, lo puede convertir en 2 billetes de 50, 5 billetes de 20, 10 billetes de 10 o 100 billetes de 1. O sea, es convertible en papel, solamente en papel, pero justamente la base del dólar son las Fuerzas Armadas norteamericanas, que como lamentablemente están sufriendo los hermanos iraníes, cuando las quieren hacer valer, las hacen valer de una forma terriblemente cruel. De manera que todo eso es lo que hay que empezar a ver dentro de este esquema, que el factor monetario es uno de los factores clave, por eso la geopolítica tiene que abordar, aparte de la economía, aparte de las finanzas, aparte de todas las que son las instituciones financieras, la banca, etc., la función del dinero, de la unidad monetaria de cada país, que lo tuvo Inglaterra como factor de poder hasta terminar la Segunda Guerra Mundial y le pasó el rosquete a Estados Unidos, y ahora Estados Unidos lo está perdiendo, y los países productores de petróleo, como por ejemplo Irán, están diciendo, voy a dejar pasar aquellos barcos por el Golfo Pérsico que me puedan demostrar que están obteniendo, comprando petróleo en yuanes chinos.
guarda. Estas son las cosas geopolíticas que nunca te informan. Ni TN, ni La Nación, ni el diario Clarín, ni Infobae. Bueno, Infobae es un diario sionista repulsivo, ni Página 12, que es un diario de izquierda, porque no lo terminan de ver, no lo entienden, y por supuesto tampoco el New York Times y el Washington Post. Por eso, todos estos aspectos hay que tenerlos para poder ir armando la foto de lo que está pasando hoy en día. Y a esto, si tú me lo permites, le agregaría solamente un factor que es el más lento. Vos sabés que hay un viejo cuento que dicen en las charlas o las conferencias empresariales, del cambio gradual, que si tiras a un sapito en una palangana con agua hirviendo, el sapo se salva porque es tan doloroso que pega un salto, un brinco, se quedará muy dolorido en un rincón, pero no se muere, probablemente se salve. Pero si al mismo sapito lo ponemos en una misma palangana, pero con agua tibia, y le vamos aumentando un grado cada 10 minutos, el sapo se termina cocinando y muriéndose por ende, sin siquiera darse cuenta, porque es todo muy gradual. Fue todo muy despacito. Y así es como funciona actualmente la guerra psicológica y todos los procesos geopolíticos, porque el otro gran proceso geopolítico, aparte de abarcar todo y no poder ignorar nada, también es que el plazo, los periodos de la geopolítica son muy lentos, y los que realmente entienden esto y manejan esto, un Rockefeller, un Rothschild, un Elstein, todos los que están en los grandes think tanks, mi libro, El cerebro del mundo, tú sabes, se dedicaba a estudiar los bancos de cerebro, que son los centros de planeamiento geopolítico. Yo me concentré en los que sigo considerando que son los principales: el Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, el Council on Foreign Relations, la Comisión Trilateral, que vino muchos años después, que abarca no solamente Estados Unidos, sino Norteamérica, Europa Occidental y después Europa en general, cuando se desapareció la Unión Soviética, y el Lejano Oriente, empezando por Japón y después por todo lo que es Asia, el este de Asia. Eso lo fueron haciendo paulatinamente estos bancos de cerebros privados, aparte del Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral. Hay como 4.000, porque algunos se dedican a temas militares, otros a temas monetarios. Por ejemplo, la convertibilidad del señor Domingo Felipe Cavallo, la redacción en inglés la hizo el Cato Institute, que se dedica a temas monetarios. Y cuando se tuvo que ir, cuando don Fernando de la Rúa terminó tomando el helicóptero famoso en diciembre del 2001, ya tenía redactada la ley para dolarizar la República Argentina, y quedó esa ley. Está en inglés, faltaba traducirla, pero como se tuvieron que ir de raje, ni se tomaron la molestia de traducirla, la ley ya estaba redactada en inglés. Era cuestión de ponerla en castellano. ¿Por qué? Porque es uno de los think tanks que ayudan a mantener este sistema planetario, y cada país tiene una función, porque si tú miras un mapa, voy a decir una verdad que como grullo, no hay dos países que sean iguales, por la sencilla razón que no hay dos países que ocupen el mismo espacio. O sea, cada país tiene su espacio. Hay países gigantescas, inimaginablemente enormes, como Rusia, que es el país más grande de toda la Tierra, y hay países diminutos chiquititos. San Marino, el propio Estado de Israel es un país chiquitito. Por eso yo en discusiones que he mantenido con muchos sionistas me han dicho, pero vos tenés una fijación con el Estado de Israel, es un país chiquitito, sí, está bien. Su territorio será chiquitito, pero su poder financiero, su influencia política es gigantesquísimo, por decirlo de alguna forma. De manera que la geopolítica nos lleva a tratar de distinguir en todas estas cosas y saber por qué ciertas cosas pasan en ciertos países, porque el pueblo argentino necesariamente es distinto del pueblo de Ucrania. No porque sea ni mejor ni peor, sino porque Ucrania, por ejemplo, ha sufrido muchísimo más que nosotros, muchísimo más que nosotros. En la Segunda Guerra Mundial, el sufrimiento de los ucranianos y los rusos fue terrible. Y cuando estaba José Stalin a cargo de la Unión Soviética, ellos hablan de una matanza de 6 millones que fue verdadera, que ellos lo llaman el Holodomor, porque en ucraniano Holodomor quiere decir la gran hambruna. Y más o menos entre 1932 y 1936, José Stalin, como los ucranianos eran muy revoltosos, muchos de ellos muy nacionalistas, los mató de hambre. Y la gente estaba tirada en las calles de Kiev y de las principales ciudades, muriéndose literalmente de hambre. ¿Por qué? Porque decidió que, como no querían el sistema soviético de las granjas colectivas, no les permitió
tener cosecha, le robaba todas las cosechas, porque Ucrania tiene una tierra muy parecida a la pampa húmeda, muy parecida a la pampa húmeda. Todo eso se lo robaban y se lo llevaban a Rusia y a otros países que eran amigos de Stalin y que aceptaban de buena gana lo que estaba pasando en la ex Unión Soviética. Todos estos factores hay que tenerlos presentes, especialmente un pueblo como el argentino, que somos un pueblo con una suerte enorme. Acá no ha habido guerras, ha habido grandes quilombos internos y ha habido otro tipo de despelotes de los cuales la mitad de esos despelotes somos responsables directos nosotros. Pero por sobre todo nunca hubo guerras, nunca hubo bombardeos, nunca hubo matanzas como la tuvieron que pasar los japoneses, los chinos, los alemanes, los franceses, los propios británicos tuvieron que pasar muchísimo de ellos. España con su guerra civil, ni hablar de Rusia, ni hablar de Polonia, ni hablar de Ucrania. Terrible, pero, y con esto termino, porque es un factor que creo que hoy nadie lo está diciendo. ¿Qué es Ucrania? Ucrania es un país que antes de la guerra, antes de la guerra con Rusia, el 2024, tenía 45 millones de habitantes. Hoy creo que queda menos de la mitad. Pero cuando tenía 45 millones de habitantes, la vasta mayoría de los ucranianos eran y son cristianos ortodoxos, muy parecidos a la iglesia cristiana ortodoxa rusa. Pero de repente surgen dos presidentes que, oh casualidad, en un país que es 99% cristiano ortodoxo, el presidente Poroshenko y después el apoyado por Estados Unidos y por todo Occidente, que es Volodymyr Zelensky, son presidentes de la colectividad judía, son ashkenazis, o sea, no son sefardíes, no tienen sangre semita, sino que son descendientes de los cázaros que se convirtieron al judaísmo en masa en el siglo VIII de nuestra era. Y un país que de repente tiene una población que es enorme y mayoritariamente, ya que hablamos tanto de democracia, cristiana ortodoxa, tiene un presidente judío. Y qué extraño, un presidente judío que encima es muy sionista, que la colectividad judía, el establishment judío, pongámoslo así, les viene sugiriendo desde hace 8 o 10 años que tiene que seguir el modelo de la gran Israel. Opa, qué casualidad. Y también él mismo dice que en definitiva, por supuesto, está a favor de la democracia, era un cómico muy popular, porque era un tipo que se hizo famoso porque hacía comedia muy, muy picante por la televisión, joven, habla, yo no hablo ucraniano, pero los que lo hacen sí hablan muy bien, no es ningún tonto para nada, y un señor, una especie de Eduardo Elstein, pero de allá de Ucrania, que se llama Igor Gorodomovsky, le financió una campaña, primero para hacerlo conocido en este programa de televisión que se llamaba El Amigo del Pueblo, algo por el estilo, donde él hace de un simple maestro de colegios en Ucrania, que por razones que no vienen al caso, termina siendo presidente de Ucrania. El programa en realidad es una serie cómica, simpática, listo, ok, está bien. Bueno, este señor Gorodomovsky, Igor Gorodomovsky, que lo financió en este emprendimiento mediático, luego le financia su carrera política y llega a ser presidente de Ucrania en serio. Es más, para que entendamos bien, ahí es donde Estados Unidos y todo lo que llamemos el sionismo internacional lo apadrina, y tan es así que aunque fue elegido para ser presidente de Ucrania, fue elegido, digamos que en un proceso democrático seguramente, su mandato terminó el 20 de mayo del 2024. Pero este aquí que nadie lo puede sacar, qué extraño. El año pasado yo recuerdo, todos lo recordamos, cuando fue a Estados Unidos, una de las veces que fue a Estados Unidos, lo invitó Donald Trump, veníame a ver, y Donald Trump, que recién asumía, me acuerdo que lo sentó en la oficina oval. Cosa rara, una entrevista en la oficina oval que fue transmitida en cadena directa, por cadena nacional, y lo sentó y le dijo: vos sos un tarado, nos vas a llevar a una tercera guerra mundial, tenés que entenderte con Rusia. Incluso le dijo: hasta venís mal vestido porque venís a ver al presidente de los Estados Unidos y venís con una chaqueta verde. ¿Qué te crees que es esto? Vos tenés que... Lo levantó en peso y el otro se quedó así, no decía nada. Yo dije, esto fue el verano del año pasado, yo dije, bueno, ahora vuelve a Ucrania y presenta la renuncia. Lo acaba de moler a golpes, por decirlo de una forma simbólica, el presidente de Estados Unidos, nada más y nada menos que Donald Trump. ¿Qué pasó? Nada.
Absolutamente nada. Al contrario, señores, necesito más plata, ajá, necesito más misiles, ajá, necesito apoyo, sí, hasta quisiera todo lo que pide Donald Trump, en primera instancia, le mandan todo. Y yo digo, ¿cuál es el secreto para que este señor, presidente con mandato no cumplido, mandato recontra cumplido, tenga tanta injerencia sobre Estados Unidos que a pesar de, lo voy a decir en francés, de putearlo a Trump en forma pública, aún así Trump hace lo que él quiere. Y después pasamos a ver, ¿en qué, en qué otro lugar pasa eso? Y en el Estado de Israel, donde hay un primer ministro que es primer ministro con algunas interrupciones desde hace 19 años. Es el primer ministro del Estado de Israel que más sirve a su país como primer ministro. ¿Y qué es lo que también uno nota? Al igual que Zelensky, nadie lo puede sacar. Es más, cuando uno lo escucha hablar a Donald Trump, ve que es Israel, o sea, el señor Netanyahu Mileikovsky, el que lo controla a Donald Trump. Y uno diría, pucha, ¿cuál es el poder gigantesco que hace? Que hay dos líderes que ni siquiera Estados Unidos los puede sacar. El número uno del Estado de Israel y el número uno de Ucrania. Cuando todos sabemos que cuando al presidente de Estados Unidos no le gusta el presidente de un país, por ejemplo, María Estela Martínez de Perón en la Argentina, o no le gustaba Saddam Hussein, o no le gustaba Muammar Gaddafi, o no le gustaba cualquiera, lo sacaban a patadas en el Tujes en segundos. Y si le gustaba bien y si no, lo asesinaban como hicieron con Muammar Gaddafi por televisión y en directo. Y ese no era un presidente de la derecha, era un presidente de la izquierda socialdemócrata que se llamaba Barack Obama, que hasta uno diría, bueno, alguna simpatía racial tienen que tener, porque Muammar Gaddafi había llegado a decir en sus años más jóvenes que los negros del África iban a ser el factor determinante en el futuro del mundo. Se equivocó, ¿no? Lamentablemente, pero es lo que iba a ocurrir y sin embargo no. A través de Hillary Clinton, recuerdo una entrevista que le hicieron a Hillary Clinton en la cadena CBS, justo le pasan el dato, estaba haciendo la entrevista y le dicen, che, lo acaban de matar a Muammar Gaddafi. Y dijo, ay, fuimos, lo vimos y lo matamos. Ja, 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 ja. Y alguna carcajada y está todo perfecto porque lo dijo en la cadena CBS, una cadena muy seria de los Estados Unidos, como uno va a pensar que la secretaria de Estado no tiene razón y hasta simpatía en haber hecho semejante cosa. Bueno, ese es el mundo que tenemos hoy en día. Por eso hay que preguntarse, ¿cuál es el secreto? No detrás de una determinada etnia o detrás de un determinado pueblo, que es la conclusión que han llegado muchos de los ignorantes, vamos a decir las cosas como son, a lo largo de la historia y que trajo mucho, mucho sufrimiento en el siglo XX. No olvidemos que en el siglo XX pagaron justos por pecadores. En Alemania, en Austria, en muchas partes de Europa, justos pagaron por pecadores. Bueno, creo que llegó el momento para decir no. Identifiquemos bien los pecadores, porque no podemos decir, son los judíos. No, de ninguna manera, porque Mike Huckabee, este embajador estadounidense ante el Estado de Israel, es protestante evangélico, justamente la vasta mayoría de los sionistas fanáticos, pero fanáticos en serio, porque mantienen una interpretación bíblica groseramente ridícula, satánica, y que quieren hacer pasar por cristianos y son lo más terrible imaginable. Inclusive el sionismo está esperando, si querés después te puedo contar un par de anécdotas al respecto, están esperando que venga no el Mesías, sino lo que los judíos rabínicos de la Chabad Lubavitch llaman el Mesías. Y el Mesías, uno dice, bueno, es un Mesías. No, el Mesías que esperan los rabinos de la Chabad Lubavitch es lo que los católicos llamamos el anticristo. No confundamos. El anticristo es una cosa. Para nosotros el Mesías ya vino, se llama nuestro Señor Jesucristo. Así que no confundamos los tantos, pero el sector ultranacionalista, ultrarracista, supremacista, sionista, que incluye a muchos miembros del pueblo eskenazi, del pueblo judío descendiente de los cázaros, el que ellos dicen, estamos esperando un Mesías que es básicamente un Mesías militar político, que todavía no vino. Y pareciera que Netanyahu, con esto cierro, es uno de los que están promoviendo que vengan cuanto antes. Y la Chabad Lubavitch, a través de uno de sus grandes
líderes que lo consideran muchos judíos rabínicos, que fue un profeta, que murió en 1994, el rabino Menahem Schneerson, dice, le pidió a Netanyahu en una entrevista donde aparece un Netanyahu muy joven, apenas era el embajador del Estado de Israel ante Estados Unidos, ante las Naciones Unidas. Lo mira en una charla que mantienen en inglés, porque Netanyahu habla perfecto inglés, le dice, bueno, estamos esperando que venga el Mesías. Bueno, ¿qué está haciendo usted al respecto? Bueno, y medio trata de zafar Netanyahu y le dice, no, usted tiene que hacer algo, le dice este rabino Schneerson. Usted tiene que hacer todo lo necesario para que venga esa profecía bíblica y el Mesías se haga cargo del Estado de Israel, construya el tercer templo, volemos por los aires, porque ya lo están diciendo así directamente miembros de la Chabad Lubavitch y muchos judíos de la ultraderecha nacionalista, pero absolutamente dementes, de que hay que volarla, llegado el caso hay que volarla por los aires para poder reconstruir el tercer templo de Salomón. Todos saben que el primer templo del año 2800 años atrás fue destruido por Nabucodonosor. El segundo templo, años 70, 30 años después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, fue destruido por el emperador Tito Augusto, emperador romano, y desde entonces no se volvió a construir. Y encima vino el Islam, y el Islam construyó su mezquita del Domo de Oro, el Al-Aqsa, que para colmo no es una mezquita, en realidad es un centro, es un lugar sagrado, no es una mezquita, pero se lo considera luego de la Meca y luego de Medina, que hoy están en Arabia Saudita, como el tercer lugar más sagrado para los musulmanes, de manera que guarda lo que hacen ahí porque se puede armar un quilombo total. Y hay muchos en la Chabad Lubavitch y en la ultraderecha que lo siguen a Netanyahu que están esperando el momento que alguien le ponga una bomba. Ese es el mundo peligroso en el cual estamos viviendo, pero todo esto que estamos hablando, donde puede haber datos que a lo mejor no te los di justo, hay que profundizar más, hay que llamar a gente que sepa mucho más que yo, eso no cabe ninguna duda, pero es lo que los grandes medios nunca te van a contar, nunca lo cuentan. Y dicen, no, lo que pasa es que los iraníes están todos locos. Ah, bueno, listo. Y históricamente Benito Mussolini estaba loco, sí. Ah, y los alemanes se volvieron locos porque creyeron un tipo que estaba total y absolutamente loco. Ah, bueno. ¿Y quién lo dice? Se lo decimos nosotros que ganamos la Segunda Guerra Mundial. Ah, bueno, me quedo tranquilo entonces. O sea, dueños de la verdad y el mayor desafío para todo ser humano que se autoestime y para todo argentino, si querés después te digo por qué, que se autoestime y le preocupe la Argentina, lo que tenemos que hacer hoy más que nunca es pensar con el cerebro propio y no dejar que nuestras ideas sean deformadas por otros que tienen el poder, otros que tienen los grandes medios de difusión, las universidades, los diarios, la prensa, que en realidad no informan, sino que generan guerra psicológica. Adrián, una pequeña anécdota para que pueda respirar, un poquito para colorear el asunto. Brasil, un país que es, como dice mucha gente, continental, es un modo de hablar, pero no tan alejado de la realidad. Es media Sudamérica, literalmente, media Sudamérica. 8 millones y medio de kilómetros cuadrados, casi 4 veces mayor que Argentina, que no es demasiado pequeña, entendemos, que se trata de nuestro país, por supuesto. Nuestro modo de hablar al menos lo dice. Este es un país peculiar en cuanto a religiosidad, el país con más católicos del mundo, pero el país con las mayores iglesias evangélicas del mundo también, de las cuales hay millares, tal cual son los evangélicos, que permiten como se dice, la fractalidad religiosa, pero hay unas 4 o 5 que son las principales, cada una con millones de fieles por detrás. Resulta que hay una especie de símbolo universal de todo el evangelismo brasileño, que es una bandera que ellos le dicen el león de Judá, y es una bandera compuesta, es mitad un león y mitad la bandera de Israel. Es la cosa más ridícula del mundo, pero eso es el escudo de todo el evangelismo brasileño, decenas de millones de personas. Luego vendría a ser una pregunta con la intención de terminar de hilvanar todo lo que nos explica a nivel geopolítico con los golpes militares en toda Iberoamérica, que vendría a ser
dentro de toda la salsa que había en aquel momento, 60, 70, 80, un señor Stroessner en Paraguay que está más de 30 años, un señor Pinochet en Chile que deja el poder luego de 18 años porque perdió un plebiscito por un pelito así. Y yo nunca estuve en Chile, pero escuché anécdotas muy interesantes en cuanto a que tenía muchísima gente a favor, incluyendo gente que votó en contra del plebiscito simplemente porque quería cambiar. Después, el golpe de Estado del cariz con el que fue en Argentina, luego de una guerrilla que era realmente impresionante, de una clase el otro día donde conté detalles que no se suelen contar, como por ejemplo que había muchas correos de la guerrilla que eran chicas que se hacían embarazar, o sea, un nivel de embarazar para trabajar de correos y no despertar sospechas que por supuesto la empezaron a despertar, las empezaron a secuestrar, a quitarle los bebés y su ruta. Brasil, una historia también un poquito aparte, empieza en el año 64, dura 21 años, la dictadura militar brasileña. Es decir, un caldo como muy mezclado, muy diverso, donde daría la impresión de que en algunos lados no tendría nada que ver con una dirección o con una orden geopolítica mundial, en otros podría ser que sí, en otros con militares que dan la impresión de que si tuvieran algo que ver con cierto poder mundial, habrían sido manipulados, porque realmente no parecían hipócritas, sino tipos muy abocados a la lucha antisubversiva, etcétera, el caso de Videla. Eso no quita que los hayan podido manejar como títeres sin ningún problema. Entonces, dentro de todo ese caldo tan complicado, Adrián Salvucci, nada menos, piensa que era una variedad así para que nos entretengamos, pensemos que no era todo igual o que toda esa ensalada de cosas tan diversas simplemente era el mismo poder global dándole un tinte distinto a los gobiernos militares en cada país para que creamos que era todo espontáneo, que era, volviendo a esto del caos o del sistema. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener presente es que cada tema, cada rubro, por así decirlo, lo voy a simplificar al máximo, tiene su tiempo interno. Cada cosa en el mundo tiene un tiempo interno, el día y la noche. Cada día tiene 24 horas y sabemos que en 24 horas pasamos de la mañana, mediodía y después tenemos la noche. Y después hay aspectos más sutiles. Una cosa es un día y una noche en pleno invierno, otra cosa es un día y una noche en pleno verano. Y vamos viendo cómo hay variantes de todo tipo. Cada proceso tiene su tiempo. Y esto es muy importante lo que vos acabás de decir, porque, por ejemplo, un proceso político en el mundo actual, hasta diría un proceso democrático, vamos a usar la nomenclatura del sistema, un proceso democrático tiene un periodo de 4 años. La mayoría de los países, Argentina, Estados Unidos, entiendo que Brasil también, o a lo mejor me equivoco, tiene periodos donde cada presidente dura 4 años. Y normalmente le permiten una reelección, otros 4 años más. Y en Argentina le permiten, bueno, tuviste 2 periodos, andate y podés volver un periodo más cuando termine ese, eso, podés volver nuevamente. Pero siempre está muy pautado, muy pautado. Sé que Francia son, creo que 7 años, pero básicamente es eso, que tiene una particularidad. El sistema democrático, el mal llamado sistema democrático, pretende que se hagan cambios geopolíticos en un país en periodos muy breves. 4 años es nada, no sirve para realmente revolucionar un país, hacer una revolución en el sentido revolucionario de la palabra, en el buen sentido de la palabra para el pueblo. Ni siquiera 8 años no sirven, porque requiere mayores plazos. Pero, y también hay otras disciplinas que requieren más periodos. Un cambio cultural, ni me hables de 4 o 8 años. Un cambio cultural normalmente requiere una generación. No sé cuánto dura una generación, 24 años, 25 años, lo que sea. Yo sé que no puedo cambiar, yo soy un viejo de 74. A este fulano, si alguien nos está viendo ahora del sistema, va a decir, a este viejo no lo voy a cambiar nunca, porque ya viene así, porque es anticuado, porque es viejo, porque ya viene cansado. Está bien, pero la generación de mis hijos, tienen 50 años y la generación de mis nietos tienen
25 años. Y de los bisnietos están naciendo. Bueno, hay cambios culturales que son generacionales. Y hoy a nivel planetario estamos viendo cómo están aprovechando los tiempos generacionales para hacer los grandes cambios que son culturales, porque yo no puedo imponer ciertos cambios. Y a vos mismo también te pasa, cosas que yo digo, pero hace 20, 30 años, imaginar esto hubiera sido una demencia total. Y es verdad, cosas que pasan hoy, hace 50 años no hubieran ocurrido, pero hoy ocurren. Y otros rubros tienen periodos más breves, y esto es muy importante decirlo, porque si uno dice, y la economía puede cambiar en un par de años. Un nuevo desarrollo económico que afecta a la industria, la línea de montaje para armar y ensamblar autos. Bueno, cuando la trajo Ford y la trajo también en Alemania la Daimler-Benz o Fiat en Italia, cambiaron la vida de todo el mundo en forma rápida por los avances tecnológicos. Las finanzas, vos fíjate, las finanzas tienen cambios que se miden en minutos. Un cambio de repente, un inversor gigantesco decide, saco esta masa de dinero de Argentina y la tiro en Colombia. Y Argentina la deja destripada y Colombia de repente tiene una generación de oro, la pasa muy bien. Y así sucesivamente. Por eso, un análisis geopolítico profundo tiene que ser sumamente dinámico, tiene que ser sumamente consciente de cómo no solamente los rubros son distintos, sino los tiempos de cada rubro son distintos. No pretendas que un cambio generacional tenga lugar en minutos. Ah, no, pero si yo puedo hacer un cambio, te puedo dar ejemplos de cambios financieros que apenas una hora cambió todo, 2008, por ejemplo. Sí, está bien, pero eso es en las finanzas. Eso replicarlo en lo social, imposible. Y así sucesivamente, en muchos rubros más. Es un laberinto. Y la geopolítica es, por sobre todas las cosas, un gran laberinto. Y los laberintos, ¿qué es la particularidad? Si vos me mandás a mí a caminar por un camino derecho y me pierdo, lo voy a decir en francés, me vas a decir, pero qué boludo que sos, Uchi, era caminar derechito nada más, pero qué lo parió, estabas totalmente desconcentrado, te quedaste dormido. Claro, porque hay que ser muy estúpido para perderse en un camino derecho. Pero si el camino es un laberinto crecientemente complejo, un laberinto crecientemente embaucador, que tiene puertas falsas, que tiene poca luz, y que en algunas partes tiene a lo mejor un pozo, me caía dentro del pozo, no lo vi, o tiene paredes que son filosas. Bueno, ese laberinto es muy complejo y es mucho más fácil perderse, errar el camino, lo que sea. Esa es la realidad que tenemos vos. Por eso vos al principio del programa dijiste algo muy importante, que ya los propios dueños del mundo lo están valorando enormemente, que si no incluís, no voy a decir lo religioso, aunque sí, del punto de vista de las fuerzas creativas, diría lo religioso, pero en realidad esto es mucho más oscuro y más profundo que eso. Las fuerzas místicas tienen un valor enorme. Por eso ciertas instituciones hacen uso de los rituales que se utilizan tradicionalmente. Cuando digo tradicionalmente, son décadas, siglos, incluso milenios, para ir promoviendo y llamando las fuerzas colectivas, que el hombre en su psiquis intelectual, que dura 70, 80, bueno, yo tengo 74 años, por ahí que viva 10 años más, bueno, 84 años, ya está, game over, te tenés que ir, flaco. Ese es el límite de una vida humana, 90, bueno, ya como 90 años poner un geriátrico y que no joda. Pero el inconsciente colectivo, que es la sumatoria de la psiquis de generación tras generación tras generación, ¿cómo opera la acumulación de esa fuerza psíquica colectiva? La fuerza del egregor que se utiliza, el inconsciente colectivo, de los cuales nos ha enseñado mucho el psicoanalista suizo Carl Gustav Jung, que analizó lo inconsciente colectivo, y ahí empezamos a descubrir otros aspectos de la psiquis, que sé que vos lo estudias muchísimo esto, que tiene mucho que ver inclusive en lo físico, entre el hemisferio derecho del cerebro y el hemisferio izquierdo del cerebro, que se parecen, pero no son iguales. Uno tiene una función determinada y el otro tiene una función determinada, y se está trabajando mucho hoy para unificarlos, inclusive para introducir el concepto de la conciencia cuántica, para entender cómo opera el cerebro derecho especialmente, porque el cerebro izquierdo lo entendemos,
todo Occidente es un gigantesco cerebro izquierdo. Hace cosas, inventan, planifica para mañana, genera cosas realmente maravillosas. Puedo mejorar esta turbina de un avión para que dé más energía con menos combustible y el avión es cada vez más grande. El otro día mi hijo que trabaja en la aviación me decía, hay una versión del A380, del Airbus 380, este de 2 pisos, que lleva 800 pasajeros, que está puesto todo en clase económica, lo usan creo en el lejano oriente, los chinos, no sé quién carajo, 800 pasajeros, o sea, una aeronave que puede transportar a 800 seres de una ciudad a otra, es increíble. Bueno, el cerebro izquierdo, el hombre nos ha permitido unos avances enormes, pero claro, a costas del cerebro derecho, que es el que está interconectado con el cosmos, por así decirlo. Entonces, mientras que hacemos aviones que transportan 800 pasajeros a 900 kilómetros por hora entre Pekín y Londres, y sin embargo uno diría, qué maravilla, sí, pero hoy la gente nunca hubo tantos suicidios como hoy. Vos conocés muy bien Suecia, por ejemplo, que tiene fama de tener una de las tasas de suicidio más altas, y nunca la vida estuvo tan vacía, porque no vivimos, la felicidad no es ver pasar un avión de 800 pasajeros o que tenga un celular que ahora tiene esta porquería que les estoy mostrando acá, esta porquería. Hace 50 años, ya que hablamos de 50 años, hubiera sido 7 edificios de 20 pisos con cosas eléctricas, con transistores soldados y hubieran dado mucho más lento y sin embargo hoy lo tengo en mi celular y no vale nada, no vale absolutamente nada. Entonces, todas esas maravillas sí son fantásticas, hay que valorarlas, la medicina, todas las cosas que han hecho, pero la vida no se basa en eso. Por eso la gente se sorprende cuando ve cómo las logias masónicas siguen existiendo. Las religiones, algunas de ellas, por ejemplo, el cristianismo es una religión, podemos hablar ahora sobre el cristianismo, pero ciertas sectas protestantes se mimetizaron y cumplen una función muy diferente. Y aún en el propio Vaticano, le guste o no le guste, lo digo por mí, nos guste o no nos guste a los católicos, hemos tenido santos, San Juan, Santa Teresa de Jesús, que la admiro profundamente, hemos tenido realmente santos, pero también tenemos ahora mismo, cada degenerado perverso que camina ahí en el Vaticano y se hace el buenito, y sin embargo, y lo digo en francés, son unos reverendos hijos de puta. Esa es la realidad, lamentablemente. Entonces, no hay que bajar la guardia, hay que entender que las cosas no siempre son lo que parecen, y hoy, más que nunca, la gran demanda, sobre todo ser humano, tenga la edad que tenga, si es joven porque es joven, si es viejo porque es viejo, si tiene una edad media como tenés vos, adulta, porque es la generación muy activa, tenemos que aprender entre todos, buscar la forma colectiva de entender, no solamente de entender intelectualmente, sino de intuir. Vos sos músico y compartimos contigo un enorme amor por la música. A mí la música abrió centros mentales y centros espirituales, debo decir. Soy un fanático de Wagner y te puedo decir que el grueso de lo que he aprendido, si lo puedo decir de alguna forma, porque no podría escribir un libro al respecto, pero de lo que he aprendido, lo aprendí de Wagner, que es un viejo que se murió en 1883 y compuso una serie de óperas y le quedaron 3 en el tintero porque se murió antes en la serie y se murió en 1883. Si hubiera vivido unos años más, las hubiera compuesto seguramente. Pero a mí por lo menos despertó una vinculación con lo cósmico. Nada más que eso. Lo dejamos ahí porque si no estaríamos llevando la conversación a un ámbito que no es el que seguramente estás buscando. Pero sí tenemos que saber que cuando analizamos la geopolítica tenemos que entender también ese aspecto. Hay fuerzas místicas, espirituales, religiosas, llamadas como quiera, que son positivas, que son constructivas, que son valiosas, y hay otras que son absolutamente satánicas. Y hoy, creo que vas a estar de acuerdo conmigo, las fuerzas satánicas están ganando. Entonces tenemos que tenerlo muy presente eso. Adrián, ahí al límite de nuestra hora pactada para esta entrevista grabada, aparte hay que sumarle un café previo más que interesante, pero que queda, por supuesto, ahí entre nosotros. A ver, ¿alguna pregunta para cerrar todo esto? Nada menos que a un analista profundo y completo de la realidad. Es un poco un latiguillo mío que, según la persona, va a punta a determinado lugar concreto, pero en su caso puede ser un poquito más abarcativo, no en cuanto a hacerlo hablar media hora más,
pero sí en cuanto a, quizás, no demasiadas palabras y la profundidad del caso. El latillo es lo que viene, más en todo lo que hablamos, en todo lo que sabe, lo que viene, que quiere decir lo que Adrián Salvucci perciba que pueda venir en lo inmediato. A escala global, en el más profundo sentido del tema. Bueno, voy a hacer una apretadísima síntesis. Vos sabés, pues yo sé que vos lo sabés, que hay una tradición mundial, pero también en Occidente, que viene de Grecia y de Egipto, de que el Sol va transitando por una constelación distinta del zodíaco que dura más o menos 2160 años. Se llama el mes platónico y Platón justamente lo llamó el año platónico, que era cuando el Sol termina transitando por las 12 constelaciones del zodíaco, es un año entero, en cada mes platónico, cada mes solar en este sentido, dura 2160 años. El año platónico, que es todo el ciclo completo, dura casi 45.000 años. Esto lo observó Platón en su momento, aprendió de los egipcios. ¿Por qué digo esto? Porque lo que estamos viviendo hoy en día es el fin de un año platónico entero, no de un mes platónico, de un año platónico entero que va en contra de las manecillas del reloj, por así decirlo, y hoy se está terminando lo que podríamos llamar astronómicamente, esto no es astrología, esto es astronomía, el fin de la era de Piscis, porque así se llamó, y está empezando la era de Acuario. Por eso, ¿se acuerdan de aquella canción de los años 70? This is the age of Aquarius, porque venían a cantar todos los hippies que estamos entrando en la era de Acuario, etc. No es cronológico, no es que el viernes a las 6 de la tarde termina la era de Piscis y el lunes a las 9 de la mañana empieza la era de Acuario. No, se van sobreponiendo uno sobre el otro. Coexisten, uno cada vez más débil y el otro cada vez más fuerte. Más que tiempo cronológico, es tiempo kairos, según la tradición que analiza todos estos temas. ¿Por qué digo esto? Porque quizás tenga que ver, yo lo mantengo, lo sostengo, el hecho de que se está terminando ese año platónico, por así decirlo, que tiene quizás no una influencia sobre cada uno de nosotros individualmente. Alguien puede decir, che, este tipo de qué está hablando, y en una de esas cualquier explicación mía no lo satisfaga, pero sí tiene una influencia sobre la psiquis colectiva de toda la humanidad, y tiene mucho que ver con que la humanidad o las fuerzas del cosmos nos van preparando para ello. No es casualidad que nunca hubo tanta gente en el planeta Tierra como hoy, que a mí hasta me preanuncia algo debe estar por pasar, porque cuando pasa algo de esa naturaleza donde pueden llegar a desaparecer miles de millones de personas, la naturaleza lo intuye. Después de la guerra del Paraguay, aquí en Argentina, no, perdón, la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, recuerdo haber leído que en la generación siguiente y el par de generaciones subsiguientes, como habían muerto muchísimos hombres a manos de argentinos, uruguayos y brasileños, realmente una mancha en la honra argentina total, y les pido disculpas a los hermanos paraguayos, pero como habían muerto una cantidad gigantesca de hombres paraguayos, ¿qué hizo la naturaleza? A partir de ahí empezaron a nacer más hombres. Por eso, un hombre paraguayo solía tener 2, 3, 4, 5, 6 curisas paraguayas, lo cual me parece perfecto, porque la naturaleza estas cosas las intuye y las va diciendo. ¿Y por qué digo esto de la cifra? Yo nací en 1952, en septiembre de 1952, y lo estaba viendo el otro día. Cuando yo nací había 2.400, casi 2.350 millones de habitantes en el planeta Tierra. Hoy hay 8.500 millones. Quiere decir que en el breve plazo de 73 años, estamos hablando de tiempos históricos y cósmicos, en el breve plazo de los 73 años que yo vengo viviendo, han nacido 6.500 millones de personas. Yo diría, eso no es natural, más allá de que la ciencia es mejor, comemos mejor, es verdad, todo mejor, lo acepto, hay mejor agua, todo, pero es explosivo y pareciera que lo explosivo es lo exotérmico, por así decirlo, es uno de los sellos de esta era. Todo explota. Las series de Hollywood, que los que manejan, los que hacen la guerra psicológica desde Hollywood saben esto. Por eso todas las películas yankee nos muestran explosión tras explosión
tras explosión tras explosión. Y los noticieros nos muestran explosiones tras explosiones, porque en Irak, por lo que sea, por Irán, todos son explosiones, porque esta es una sociedad exotérmica, mientras que la tradición nos habla de lo endotérmico, lo que viene para adelante, lo que genera un vacío, lo que es energía que va para adentro y no que explota todo hacia afuera. Esto lo digo porque creo que es lo que está marcando este final de los tiempos es irreversible. Más vale comprenderlo y alinearse que tratar de cambiarlo. Esto es como si vos haces un buen surfing, yo nunca hice surfing, claro, pero ¿qué hace un tipo que es un buen surfer en Hawái? Reconoce la ola, sabe cómo piensa, entre comillas, la ola, sabe dónde tiene que treparse a ella con su cosa de surfing, sabe cómo equilibrarse, sabe cómo mantenerse una cantidad de tiempo a veces sorprendente viajando sobre la ola. Y él que aplicó talento, porque el hacer surfing no tiene motor, no tiene vela, no se aprovechó del viento, no, entendió la ola y se subió arriba de la ola y hay concursos en Hawái a ver quién es el que se sube más tiempo en la ola y algunos son increíbles, hay que verlo, porque parece que el tipo lo están remolcando y no, lo hacen por el talento de entender esa fuerza fundamental que es cómo funciona una ola en un determinado momento, según el sol, según el viento, según todo lo que vos quieras imaginar. Y hoy probablemente la que nos queda es entender que estamos haciendo surfing, qué implica hoy para la raza humana, no solo para uno individualmente, sino para todo, por lo menos para Argentina, y ahí sí, dame 30 segundos y cierro con este comentario. Argentina hoy está corriendo el mayor peligro de su historia, que se llama el sionismo ideológico planetario, porque el fundador del sionismo, que fue un señor que escribió un libro en 1896 que se llamaba El Estado Judío, fue el fundador de la búsqueda para el pueblo judío que estaba disperso en Polonia, Rusia, Alemania, perseguido por todas partes, todo lo que vos quieras, especialmente en Europa Oriental, de donde viene Netanyahu Milaikovsky. Él propuso, tenemos que tener un Estado. Muy complejos, se manejaron muy bien con los ingleses lo apoyaron, etc. Y el fundador del sionismo, que si usted mira cualquier foto del Knesset, que es el Parlamento del Estado de Israel, van a ver la foto muy grande de un señor con barba. Bueno, ese señor con barba es Teodoro Herzl, fundador del sionismo, y es el mentor, el padre de la patria israelí. Y él en su libro no dijo en un párrafo, no dijo en un renglón, dijo en un capítulo entero, Palestina o Argentina, porque ya habían empezado una emigración muy voluminosa de judíos europeos centrales, fines del siglo XIX, para que vinieran para la Argentina. Por eso la Argentina tiene una de las colectividades judías más importantes en la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, y en pueblos como Carlos Casares, Pehuajó, aquí en la provincia de Buenos Aires. Lo propuso, y después, bueno, claro, murió Herzl, el sionismo va creciendo, y cuando va creciendo viene la Primera Guerra Mundial con la declaración Balfour de los ingleses, viene la Segunda Guerra Mundial que le permitió a Hollywood hacer un mito, lo digo bajo mi responsabilidad, un mito absolutamente falseado de lo que realmente ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, porque le tiraron toda la culpa a un señor con un bigotito, si total estaba muerto y ya no iba a poder decir nada, bancarte de los flacos, y esas son las reglas de juego, hay que aceptarlo, pero cuando dijeron Palestina o Argentina, lo primero que pudieron lograr fue el Estado de Israel en Palestina. Y ya vemos lo que son los sionistas en Palestina. Pero ahora, crecientemente, y con esto termino, crecientemente el Estado de Israel deja de ser un experimento viable. Está pasando a ser un experimento inviable, donde los que van a terminar quedando en el Estado de Israel son los judíos guerreros que luchan y luchan muy bien. El pueblo judío, el pueblo que son ashkenazim mayormente, la clase dirigente es ashkenazim, son cázaros, están peleando muy bien, saben pelear muy fuerte, con mucha fuerza, y le van a decir al pueblo civil, a los que son viejitos, a los que no están de acuerdo con Netanyahu, que hay muchísimos que no estén para nada de acuerdo con Netanyahu, a los que son más cosmopolitas, a los que no son religiosos, a los que son ateos. El sionismo fue fundado por ateos. Teodoro Herzl, David Ben Gurion, Zeev Jabotinsky, eran todos, Chaim Weizmann, no eran religiosos, eran políticos
que aprovecharon el drama del pueblo judío, las persecuciones del pueblo judío como una oportunidad para que el sionismo pegara fuerte. Y yo creo, esta es mi opinión, y al respecto escribí un libro que se llama Argentina y Palestina, perdón, Palestina y Argentina, dos blancos de guerra del sionismo. Hoy llegó el momento para decir, bueno, logramos lo que logramos en el Estado de Israel, los que quieran volverse porque tienen familia en Europa, que vuelvan, los que quieren irse a Estados Unidos porque tienen familia en Estados Unidos, pero el resto, ¿qué hacemos? Y el resto es muy grande, porque no olvides que cuando cae la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, autorizó la salida de 2 millones de judíos rusos que se fueron a el Estado de Israel y se aclimataron ahí. Muchos van a querer volver a Rusia, los va a recibir, pero muchos otros no quieren, no tienen familia en Europa, no tienen familia en Estados Unidos y no quieren, y tienen todavía ese espíritu guerrero, de lucha, de combate, y ya se lo dijo Teodoro Herzl, el mentor del sionismo. Muchachos, vayan a Argentina. Y yo creo que ahora, no es casualidad, como di el ejemplo de Ucrania, un pueblo mayormente cristiano ortodoxo, Argentina, un pueblo que aunque dejó de ser religioso, sigue siendo mayormente católico, de repente en el año 2023 elige a un señor que dice, yo soy el presidente más sionista del mundo, soy judío, mi función es ayudar y salvar al pueblo judío, y le preguntan en entrevistas, señor Milei, pero usted es católico. Sí, solo para ser judío completo me falta el pacto de sangre, que es el cortecito que debe ser muy doloroso de la de él, no cabe ninguna duda. Pero tenemos un presidente judío, sionista, a cargo de la República Argentina, y el pueblo no se da cuenta porque el 55% de los votantes imbéciles fueron y lo votaron. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo y porque Alberto Fernández es una porquería. Por supuesto, una basura fue el kirchnerismo, especialmente Cristina, y ni me hables de Alberto Fernández. Pero pasaste de Guatemala a Guate recontra peor. Ese es el último mensaje que quiero decir, porque es el gran peligro que hoy enfrenta al mundo, es que el sionismo se está quedando con el planeta entero, y Volodymyr Zelensky, presidente judío de Ucrania, Casaria, y Benjamín Netanyahu, presidente sionista del Estado de Israel, son los que hoy mantienen y controlan al planeta entero, porque tienen controlados a los grandes líderes, presidente de Estados Unidos, por ejemplo, vicepresidente de Estados Unidos, muchos gobiernos en todo el mundo, ni hablar de la Argentina, y, oh casualidad, justo la tierra prometida, como dijo el rabino Bergman, que fue el ministro de Parques para Mauricio Macri, dijo, es la tierra prometida, Argentina será dividida como la puebla argentina, y el propio Milei en campaña dijo, si tengo que dividir a la Argentina, y decía una figura con un serrocho, por la mitad, para que los argentinos buenos, que están con viva la libertad, carajo, estén en una, y los argentinos perezosos, que son estos kirchneristas, estén en la otra. O sea, ya introdujo el concepto de dividir a la Argentina por la mitad. Lo que pasa es que el pueblo argentino está tan adormecido, tan estupidizado, tan idiotizado con Netflix, con nuestros programas de noticias, que son una basura. Aparte de que nuestros principales comunicadores de las provincias, no voy a hacer nombre, pero una cantidad de ellos son de la colectividad, mucho más allá de lo que es la relación demográfica de esa colectividad dentro de los 47 millones de argentinos. Bueno, todo esto a mí hoy me quita el sueño. No por mí, porque yo esto ni lo voy a ver, pero me quita el sueño por mis hijos, mis nietos, por toda la gente de Argentina que no lo ven. Y en el sur argentino, ojalá que este programa lo vean muchos patagónicos, esto se comprende mucho mejor que la asquerosamente babilónica ciudad de Buenos Aires. Adrián Salvucci, nada menos que el invitado que reimpulsa nuestra producción de prensa independiente de nuestro querido canal EHCI, Educación Humana Coaching Integral, y la correspondiente lista de reproducción Prensa EHCI. Gracias, Adrián Salvucci, por supuesto que nos vemos más allá de todo esto. Nos vemos, te agradezco muchísimo esta oportunidad y te mando un fuerte abrazo a vos y a toda tu audiencia.